historia, pues que no haya fotografía. ¿Quién es el maestro? Porque eres maestro en historia. El maestro Isidro Madrigal trabaja en el Colegio de Bachilleres y de Secretaria. Los dejamos en buenas manos. ¿Quién inicia? Porque luego viene otro grupo. Pues agradecerle su presencia, primeramente. Tratamos de hacer un rescate histórico de lo que es la historia, un poco de la historia del pasado de Nocupétaro. Hoy es una fecha creo que muy importante, se festeja el 114 aniversario del municipio, de la elevación del municipio. Entonces creemos que es un momento pues propicio, vaya, para que los nocupetarenses conozcan un poco de su historia. Siempre se ha dicho que un pueblo que no tiene historia, que no tiene memoria, es un pueblo que está destinado al fracaso. No queremos que eso suceda obviamente con este pueblo, no queremos ni los que no somos de aquí, pero que estamos de cierta manera arraigados, por más razón los que nacieron, tienen, como decimos en esta tierra, su ombligo sembrado acá. Yo creo que con menos razón. Esperemos sea de su agrado. Es una exposición muy pequeña. Tratamos de hacer 27 fotografías de diferentes aspectos, son 6 temáticas distintas. Abarcan más o menos del año 1900 a 1980, o sea, son fotografías del siglo XX. Y tratamos también de incluir lo más que se pudo del municipio en general, porque lo que festejamos en realidad pues es la elevación al municipio, ¿verdad? Entonces el municipio pues se entiende que se compone de la cabecera municipal y sus comunidades. Entonces aquí tratamos de rescatar un poquito de lo que se pudo. Hay más fotografía de Nocupétaro y de San Antonio, por ser obviamente las poblaciones más grandes, pero sí tiene por ahí una que otra de alguna otra de las comunidades. Vamos a empezar con este personaje, que es un personaje muy importante para la historia, no solamente de Nocupétaro, sino en general del estado de Michoacán. Es un personaje que no es muy reconocido, desgraciadamente, de lo que es uno de los principales promotores para que este lugar se volviera de cabecera municipal. Él fue el general Cecilio García Alcaraz. Él no era originario de aquí, de hecho era mi paisano y mi pariente. Él es originario de Huetamo. Él nació en 1866 en una comunidad que se llama El Siquiate. Vino a Nocupétaro por cuestiones de trabajo, ya siendo un adulto, ya matrimoniado con hijos. Él llega en 1896 a la hacienda de San Antonio de las Huertas, que acababa de ser adquirida por una familia de españoles que estaba asentada en Huetamo, y con los cuales obviamente ellos tenían relación. Él viene a administrar esta hacienda, prácticamente con el municipio. Está por unos años ahí administrando la hacienda, posteriormente se independiza y se dedica a lo que es la ganadería, que era una práctica que él ya traía muy arraigada desde su familia. Se va a Estancia Grande, el municipio de Nocupétaro, donde pone obviamente hatos de ganado. Posteriormente se baja y se establece aquí en el pueblo de Nocupétaro. De hecho, su casa todavía estuvo hasta hace algunos años en ruinas, ya otra desaparecida, la demolieron a 2 cuadras de aquí. Estuvo lo que fue su vivienda. Él es de los que promueve, vuelvo a repetir, el que Nocupétaro deje de ser una tenencia del municipio de Carácuaro para que se convierta en un municipio independiente. Él, entre otras personalidades, obviamente. Nocupétaro le debe mucho. Aparte de esto, él fue el gran impulsor de obras sociales. Él fue el que empezó a promover también la primera escuela pública que se estableció en el municipio. Él se cree que es el fundador de la banda Morelos, que todavía existe. Se dice que él prácticamente financió la compra con su propio dinero, la compra de los primeros instrumentos musicales con los que empezó a funcionar esta banda. Cuando se haya la Revolución Mexicana, pues él está establecido aquí, se incorpora a la revolución junto con sus hijos, 3 de sus hijos, que es Sabino, se me da el nombre de los otros 2, pero son 3 de sus hijos que también se incorporan junto con él a la Revolución Mexicana. Uno de ellos muere, de hecho, en combate. Uno de ellos muere en combate. Él logra, obviamente, terminar la revuelta revolucionaria en 1917 y va a tener una muerte muy trágica. De hecho, él va a morir en la ciudad de Morelia, quemado vivo, prácticamente por los conflictos que hay entre los grupos. Él se adhiere en ese momento a lo que fue el gobernador Isidronio Sánchez Pineda, quien era su paisano, fue gobernador del estado y él participaba en ese bloque. Entonces, cuando llegan los contrarios y toman la ciudad de Morelia, pues lo que hacen es tomar represalias, y entre ellas pues, se le toca a él. Él es prácticamente martirizado, quemado vivo frente a la catedral de Morelia. Repito, desgraciadamente la historia no le da la importancia que debería de darle, ni siquiera en su tierra natal tiene ni una calle, y eso se ha merecido. Pero Morelia sí tiene un busto que está cerca de la partida militar, está un busto que lo recuerda. Y les digo, es muy importante para Nocupétaro, creo que es importante que se rescate este tipo de personajes que pues, le debemos en cierta forma parte de lo que somos.
pasada hacia acá. Vamos a empezar con la primera temática, que es la transformación urbana. Obviamente el Nocupétaro del ayer, podríamos llamarlo así. Esta fotografía es más o menos de la década ya de los 80s, es de las más recientes, donde aparece este espacio, esta calle. Podemos observar algo muy interesante, o sea, hay muchos elementos que podemos rescatar aquí. Es esto prácticamente aquí el Cuajilote, famoso, ¿verdad? Que aparece en primer plano del Cuajilote, del cual todo el mundo hemos sabido que nos comentan que es donde la historia nos dice que Morelos prácticamente descansaba, ¿verdad? Y sus ratos libres, y que es tan importante y por eso ustedes lo conservan y le tienen cierto aprecio a este árbol histórico. Pero lo que sobresale es, por ejemplo, la calle, que todavía está con su empedrado, ¿verdad? Como era la usanza antigua. Lo que mencionaba el presidente, que me llamó la atención y que a mí en lo personal también, desde que la vi, me llamó mucho la atención el ver cómo existían los portales, que los portales eran típicos de todos los pueblos de esta región y que tenían una función, o sea, no era solamente porque se veían bonitos, sino porque sabemos que tenemos un clima pues caluroso, entonces los portales servían prácticamente para que en las tardes las familias salieran a refrescarse, y a la vez que estaban platicando, ver la gente pasar, etcétera, y que creo que es algo que deberíamos de conservar. Creo que es lo que nos da identidad a los pueblos de Tierra Caliente, prácticamente ese tipo de arquitectura. Desgraciadamente, de la mala entendida modernidad se está perdiendo. Nosotros somos un pueblo que todavía conservamos ciertos portales que desde mi punto personal considero que deberíamos de preservar, porque eso es lo que nos identifica. Vamos, por ejemplo, a lugares como Huetamo, donde ya vemos que hay 2, 3 simplemente, pero vamos en cambio a lugares como Carácuaro, muy tan lejos, que lo tenemos aquí a un lado y es lo que nos llama la atención. Simplemente es un pueblo como cualquiera, pero al ver simplemente la arquitectura es lo que ya nos atrae. Y vuelvo a repetir, ustedes aquí tienen parte de eso que deberíamos de conservar, creo yo, porque es lo que les da identidad como pueblo. Repito, lo que me llama mucho la atención también es el empedrado. O sea, como todavía la década de los 80, inicios de los 80, que es lo que data esta fotografía, como todavía vemos los empedrados, ¿no? Que no llegaban a esos pavimentos, que sí se ven muy bonitos, pero que han dañado mucho. Acá vemos otra escena también, que habla también del reflejo de lo que era el Nocupétaro del ayer. Esta imagen que está tomada en esta calle que pasa aquí a un costado, es una fotografía más o menos que está datada en los años 70 del siglo pasado. Exactamente. La escuela primaria, acá está el portal que estuvo aquí en la casa de la esquina. Sí, o sea, vemos una imagen típica, o sea, yo le puse la imagen típica del día a día del nocupetarense. ¿Por qué? Porque vemos las actividades comunes que hacía la población, ¿no? Por ejemplo, estas niñas, acá se cortó la fotografía, pero viene otra niña por el medio del portal. Exactamente, que probablemente lleven agua o probablemente lleven el ixtamal al molino, pudiera ser también. Al fondo, si observamos, vemos 2 hombres como que van al campo, a sus labores del campo. Vemos, por ejemplo, el burrito, ¿no? Que probablemente pueda ser de alguien que llegó de alguna ranchería, algún trámite al pueblo, y pues esas eran las centralitas, por decirlo así, camioneras, donde la gente amarraba sus bestias. Nuevamente vemos el empedrado de las calles, o sea, las calles todavía rústicas, la escuela primaria, que es lo que más llama la atención en la fotografía, porque está en primer plano. Y lo que ahorita también a ustedes les llamó la atención, que es el portal, un portal que ya no existe. Exactamente. A lo largo de ustedes sí lo lleguen a recordar. Obviamente los que no somos de aquí, pues ya conocimos cómo está, pero cuando vemos esto, porque sí nos entra la nostalgia también de decir esto estuvo más bonito, todo estuvo más bonito, ¿verdad? Igual esto nos sirve porque nos ayuda a revivir. A los que no conocimos esto nos ayuda a recrear, y a los que lo vivieron les ayuda a recordar. Y dicen por ahí que recordar es volver a vivir. Fíjese, ya salió una anécdota, por ejemplo, ¿verdad? También aquí, algo que se veía en la foto, salió cortada, no me había fijado, pero aquí también, entonces se alcanza a ver, creo, poquito, una mesa, que podría ser las mesas que utilizaban, por ejemplo, las mujeres para vender cenas, ¿verdad? Que era muy típico en los pueblos que la cena se vendía a los alrededores de las plazas, y a veces también ahí dejaban, pues ya el instrumento para el siguiente día. Por eso esta me llamó mucho la atención, porque refleja lo que era la vida, o sea, el día a día del pueblo, ¿no? En pocas palabras, más que los edificios, sino cómo era la forma de vivir de aquel entonces. Dice que tú lo vas a hacer. Ok. Sí, así Esta es otra, también esta está tomada
aquí a una cuadra, allá donde está la otra placita. También es una foto importante. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo era el aspecto, por ejemplo, de la plaza, ¿verdad? De la plazuela. También vemos los portales, este portal que también ya hoy en día no existe. Exactamente, nuevamente la mesa, como les comentaba, que probablemente pudo haber servido para vender en la noche cena. Nuevamente vemos las calles, vemos movimiento, lo cual me hace bien pensar que a lo mejor había cierto movimiento comercial hacia esa zona del pueblo, porque vemos cómo se ven movimiento de personas. Exactamente, entonces se observa que se ve mucha vegetación, también es algo que a mí me llamó mucho la atención de esta fotografía, cómo se ve a la parte de atrás, por ejemplo, mucho árbol, mucha vegetación, lo cual hacía que el clima fuera menos agreste de lo que lo tenemos hoy en día. Eso refrescaba el ambiente, aparte de que las casas pues, tenían sus patios amplios, la gente tenía sus árboles frondosos, que también servían para mitigar el calor, etcétera, etcétera. Este es un hermano de la maestra, María, de hecho que va obviamente posando por la calle, por eso ahí lo topa la cámara fotográfica. Exactamente, es un gallo, o sea, cosas tan sencillas como eso, pero que nos reflejan mucho. Por ejemplo, vemos un gallo, lo cual nos habla de que todavía era un pueblo rural, por decirlo así. Podíamos ver los animales domésticos todavía en la calle. Entonces, bueno, les digo cosas tan sencillas que a veces podríamos pasar desapercibidas, pero que nos pueden hablar muchísimo de lo que fue, o de lo que era el ayer. Ahora vamos con la plaza. Esta fotografía es más o menos de la década de los 60, 70 aproximadamente, inicios de los 70, donde vemos un aspecto de la plaza principal. Llama la atención el kiosco, a mí me llamó la atención el primer plano del kiosco, que todavía existe, ¿verdad? Pero que tiene sus diferencias. Ahorita vemos un kiosco que ya es de concreto, pero aquí sí no se observa pues bien, pero cuando abrimos a la computadora la imagen, pues sí se puede observar que es un kiosco que todavía tiene madera. Está su techo es de madera, como si fuera una especie de casa. ¿Sí? Los pilastros también son diferentes, de hecho estos se ven más elaborados, más estéticos de los que tenemos en la actualidad. Está la sabandera que ya no existe. Las cantineras, por ejemplo, es otro aspecto que también llama la atención. O sea, no tenían estos barrotes que ahorita vemos, cómo estaban hechos con ladrillos artísticos, también para delimitar obviamente los pasillos del carril. Esa era la duda que tenía, qué árboles eran. Sí, porque sí me dio la impresión, pero dije, pinos, acá no caliente, no, como que no me quería cambiar. Hay algo que se ve, por ejemplo, acá que llama la atención, aquí este edificio, pues no está, todavía se alcanza a ver las bardas de lo que era, que estaba aquí en el hotel, ¿verdad? Entre otras cosas, aquí se cree que están dando, como el presidente del turno está dando como una especie de despensa, también una placa que no logramos descifrar qué significa o qué decía, por más que abrí la fotografía, no es la duda que tenía. Van hacia acá, de aquí hacia acá. Sí. Sí. O sea, quiere decir que el kiosco entonces no estaba en ese lugar, piloto, eso es lo que pensamos. ¿Sí estaba ahí? Ah, no, la placa la movieron. Sí, era la duda que tenía, que placa era, eso ya debe estar aquello. Es por una me encanta estar hablando de esto, pero a la gente a veces no le gusta tanto escuchar. Nuevamente es otra visión de la plaza que se está remodelando, había probablemente la década de los 70. Si es aquí exactamente, se ve la capilla cívica, nuevamente se ve el portal que existía en la esquina, pero aquí ya se ve como que más abierta la toma, se aprecia mejor. Pues aquí lo que vemos son los trabajadores, ¿no?, que están volviendo a embanquetar lo que es el contorno. Ajá, es esa de la esquina, ¿verdad? La de la esquina, es un transformador exactamente, que es de los primeros, quiero pensar, que llegaron aquí. Desconozco el dato exacto de en qué época llegó la electricidad, pero quiero pensar que había sido como finales de los 60, o inicios de los 70. Los datos se deben ahí. Sí.
le iba a ser de los primeros que tuvo que haber habido aquí en el pueblo, que también eso llama la atención. Pues vamos obviamente a los trabajadores. No, esta se acá, de hecho esta es la capilla cívica. No, prácticamente aquí. ¿Sí? Esa parte. Desbloqueándolos y bloqueándolos. Hacia acá, el árbol, por ejemplo, también. Pudiera ser, porque de hecho muchos personajes no los logramos identificar, por más que le preguntamos a personas mayores, ya no recuerdan, no los ubican. Eso también llama la atención, ¿no? O sea, cómo los pueblos tenían sus árboles en las calles. Bueno, esta es bien importante. Habla sobre la riería. La riería. La riería pues era la forma en que se transportaban las mercancías, incluso las personas en tiempos anteriores a que existieran las carreteras, que obviamente cabe decir que para acá pues llegaron más tarde, ¿no?, que en las ciudades. Entonces todavía hasta, ¿qué será?, la década de los 60, 50, por lo menos, la arriería era una de las actividades importantes. Era a través de los arrieros que prácticamente salían las mercancías de aquí al exterior o llegaban también las novedades a los pueblos. Los arrieros eran los que traían las novedades de las noticias también de lo que ocurría en las ciudades. O sea, los arrieros, en pocas palabras, eran personas muy importantes dentro de la sociedad, por el movimiento de la sociedad. Este es un personaje que viene arriando obviamente sus mulas. Aquí se ven los atajos cargados. Viene del frío hacia tierra caliente. Está tomada en lo que es la sierra de Villamadero. Ese por aquí trae el nombre del señor, no lo recuerdo, para Felipe Tapia. Efectivamente que él es una persona que no era originaria de aquí, pero que esta era su ruta comercial. Exactamente, y luego dice que supuestamente en uno de sus viajes pues se enamora de una nopetarense, ¿verdad? Así como estilo Morelos, sabía que ahí nos cuenta la historia negra, que también tuvo sus amoríos, ¿verdad?, siendo arriba. Acá no me la cuento, pero sí, por ahí está. Él se enamora de una nopetarense en la zona de San Antonio, se casa con esa señora, se queda ya servida prácticamente en las pilas, en la comunidad de las pilas. Ya ahí tiene familia, obviamente. Logramos de hecho conocer a una de sus hijas, que era una señora muy ancianita, yo creo que ya era hasta muerta. Tapia. Entonces prácticamente él terminó su vida en esta tierra. Que eso lo recuerdo también a Morelos. Acuérdense que Morelos, su primer contacto con tierra caliente fue a través de la arriería. Su primer contacto fue con la arriería, que fue cuando él por vez primera conoció estas regiones, ya después regresa como sacerdote. Él también anduvo como arriero. Esta también es muy interesante. Esta es una fotografía de cómo las personas de las comunidades, obviamente ante la falta de transportes públicos, venían a hacer sus trámites o sus compras semanales al pueblo, utilizando lo que eran las bestias. Aquí vemos unos niños que van de regreso prácticamente a su hogar después de venir a hacer el mandado, como decimos, para obviamente abastecerse de alimentos para la semana, la quincena, el mes, según fuera el caso de cómo se organizaba la familia. Esta es una fotografía de unos niños de la comunidad de San Antonio de las Huertas. Ellos van obviamente de regreso de aquí del pueblo. Es muy interesante porque vemos el cargamento que llevan. Es una fotografía como de los años 70, más o menos. Vemos, por ejemplo, cómo la niña usa todavía su pañoleta para viajar, que es una costumbre, ¿no?, que usaban las mujeres, sobre todo las mujeres grandes, como ella siendo niña también ya la acostumbraban de esa manera. Igual el niño su sombrero para cubrirse del sol, que también en sus comunidades pues, era muy común que los papás les inculcaran esas tradiciones a sus hijos, ¿no? Esta era la forma, vuelvo a repetir, de cómo se transportaba la gente en aquellos tiempos. Obviamente eran tiempos difíciles, era muy complicado. No como ahora que venimos al pueblo y nos regresamos rápido, en aquel tiempo era toda una travesía. Fea en cierto aspecto, porque era pesada, pero muy bonita también, porque tenían contacto con la naturaleza, porque vivían experiencias que después podían contar. O sea, tenía como su lado positivo, como su lado también humano. Eso es lo que podríamos mencionar prácticamente de
esta imagen. Esta está bien interesante esta fotografía. De hecho yo le puse el encuentro de los dos mundos, o de dos mundos, porque vemos dos medios de transporte a la par, lo que es la modernidad y lo que es el atraso. Por un lado vemos los primeros camiones ya de motor pues que vienen, ¿verdad? Pero por otro lado podemos ver nuevamente al arriero cómo va también con su recua de mulas. Por eso vemos como que la modernidad y el atraso a la par. Obviamente los primeros camiones motores que llegan a la región, estamos hablando ya de los años 50, finales de los 40, a lo mejor, inicios de los 50, que también tenían que pasar una serie de travesías para poder andar por estos caminos. Todavía no hay carreteras, los caminos estaban en muy mal estado, obviamente. Cuando era tiempo de lluvias, pues eran una cosa fea, con toda la gente que lo vivió, porque era una situación muy fea, porque los ríos crecían y no permitían el paso. Entonces, muchas veces tenían que quedarse varados días incluso hasta que el agua bajara de nivel para poder cruzar. Luego pues también los deslaves, se venían, a veces se hacían barrancos por correr del agua. Por ejemplo, aquí vemos cómo están poniendo, improvisando un puente con palitos pues, que están quitando de los pinos para poder pasar. Estos carros, pues obviamente lo que transportaban no era transporte público, sino era también para abastecer de mercancías a los comercios. Ahora, mucha gente acostumbraba a viajar también en ellos, pero no era su finalidad. Simplemente se iban ahí encima de los costales y de la mercancía que traían con tal de llegar rápido a su destino, ¿verdad? Los están poniendo para que pueda pasar, porque si observas está el barranco, entonces no puede cruzar, entonces hay que improvisarlos para que pase y ya después hay que quitarlo otra vez. Pero vemos en cambio que el arriero pues va más bien hacia la zona fría, lleva yo imagino productos de tierra caliente, maíz, sorgo, cacahuate. Él lleva todavía la usanza antigua, lleva su recua de mulas con los productos, ¿no? O sea, estamos en pocas palabras en contacto, ¿no? Las materias primas que salen y ya los productos industrializados que nos llegan. Esta creo que está tomada aquí por la ida hacia Atacama, ya llegamos a la modernidad. Ya ahora sí los primeros camiones de transporte público, que tampoco eran tan cómodos, ¿verdad? Sí. Pero que ya por lo menos ya representaban un medio más fácil de transportarse. Esta moto es como de los años 70. Aquí va cruzando la famosa chocolata. Sí. Ese que le llamaban chocolatas por el color que tenían, que era un color café. Eran los autotransportes del canje que todavía existen. Su ruta era Morelia a Carácuaro, obviamente en una carretera que apenas estaba improvisada, en una terracería, porque ya estaba el proyecto obviamente de pavimentación, pero que no llegó tan rápido. Aquí esta chocolata, como le llaman popularmente, va cruzando por el río de San Antonio. El puente apenas está recién construido prácticamente, lo está inaugurando, por decirlo así. Obviamente ya representaba, les vuelvo a repetir, un avance, porque ya la gente podía movilizarse de una manera más rápida, un poco más cómoda, ya sin ir en incomodidades encima de los costales, nada de esto. Posteriormente, ya cuando la carretera se pavimenta en los años 90, pues ya va mejorando un poco el servicio, desaparecen estas flechitas o chocolatas y ya llegan los autobuses que hoy conocemos. Guajoloteras, le decían también. Exacto, arriba. De hecho, estas flechas pues, tenían doble propósito, o sea, transportar a las personas, pero también transportar mercancías, pero eso arriba traían una canastilla. 5 horas de camino a la Pepeta de la Morelia. Sí, o sea, bueno, iba toda una travesía, pero por lo menos ya era un poco más cómodo. Ya después obviamente se pavimenta la carretera y ya llegan los gallinas, chivos, no están del todo cómodos, pero que ya son también un poquito mejores. Allá por Morelia, y ya los Petros se abre un poco también más a la modernidad. ¿Por qué? Porque ya se amplía también las rutas. Ya era más fácil llegar hacia Morelia, llegar hacia Atacama o llegar hacia Huetamo, donde quisieran moverse prácticamente. Y antes pues nada más ya la visita pues nada más la tenían hacia Morelia, porque era lo que se poseía, ¿verdad? Hasta ese momento. Ahora vamos con el siguiente aspecto, que es la revolución. También participó en la Revolución Mexicana. O sea, también tiene sus héroes, también tiene sus hombres. Aunque no se les dé el reconocimiento, pero ahí están presentes. Aquí vemos, por ejemplo, este personaje, que es un personaje que terminó en la Revolución Mexicana, alcanzó el grado de coronel.
se llamó Ramón Francisco Monje. Este personaje no era oriundo del municipio, pero sus batallas prácticamente las libró dentro del territorio de ese municipio. Él era originario de una comunidad del municipio de Turicato, pero colindando ya con Ocupétaro. Él se incorpora jovencito prácticamente a la revolución. Él nace en 1891. La revolución falla en el 910, prácticamente él siendo un muchacho de unos 20, 21 años quizás, se incorpora a la revolución como tanta gente, esperando un cambio, esperando que haya obviamente una mejora de las condiciones de vida de los campesinos, ¿no? Él participa al lado de Cecilio García, el primer personaje del que estuvimos hablando. Mucha gente de hecho lo siguió a él de esta región por lo mismo que tenía carisma y era conocido. Y entre ellos pues está este personaje que tenemos, esta fotografía de 1927 más o menos, la época cristiana, y se fue tomada. Es el que está de pie. El otro personaje no lo identificamos, de hecho ni su familia no sabe decir quién es. Él lleva a un amigo muy cercano a él para ver también el recuerdo, ¿no? Aquí lo vemos, llama la atención cómo está vestido el señor con su carrillera, ¿no? Todavía y con su arma de combate. Les decía, él no fue nativo de aquí. Pero dejó también familia en el municipio. De hecho en San Antonio creo que hay descendientes de él. En la región también por acá, por Guatemala también encontramos descendientes de este señor. Él después de que termina la revolución, él se regresa a vivir a su rancho, compra un trapiche, en el cual fabricaba piloncillo, y esa fue la forma de vivir, hasta que murió ya a edad avanzada en los años 60, o sea que sobrevivió un buen todavía después del movimiento de la revolución. Esa está bien interesante, este sí es de Nocupétaro, o sea nativo de Nocupétaro, pero este está muy interesante. Suena a lo mejor o aparece macabra la fotografía, pero encierra muchos significados, es interesante. Este señor fue Valente Cortés Villa. Él también fue revolucionario, él fue originario acá del Cerro de Mariana, es donde él prácticamente nació. Su familia era originaria de Atécuaro, allá por Morelia, pero llegaron a finales del 19, inicios del siglo XX a establecerse en ese lugar, supongo que por cuestiones de trabajo. Y ahí nació él y su familia. También se incorporó a la Revolución Mexicana, terminó la revolución y él continuó dentro de la guerra, ya que después de la Revolución Mexicana hubo más acontecimientos que se siguieron suscitando, entre ellos la Guerra Cristera. Él todavía participó en la época de los cristeros. Él falleció, aquí de hecho la fotografía tiene los datos, a los 36 años, en abril de 1931, o sea, estamos próximos a cumplir su aniversario de muerte. En esta fotografía, es una fotografía muy importante, les decía, porque esto le llaman fotografía post-morte, después de muerto. Era una práctica muy común en aquella época, que hoy ya no se utiliza. Hoy en día nos puede sonar hasta morboso ver ese tipo de cosas, o escandaloso, pero que si nosotros nos enfocamos a la época de la que estamos hablando, vamos a darnos cuenta que era algo muy común, algo muy normal, porque era muy común que la gente fotografiara a sus difuntos. Porque había mucha mortandad en aquella época, la gente moría muy joven, sobre todo los niños. También se fotografiaban adultos, pero sobre todo hay mucha fotografía de niños, los angelitos famosos. ¿Sí? Había mucha muerte infantil, entonces se volvió una práctica el estar fotografiando a los difuntos, porque la fotografía no era un producto todavía muy comercial, era muy caro fotografiarse. Entonces decían que a veces era más barato sacar una fotografía a un difunto, porque no cualquier fotógrafo hacía este tipo de imágenes, que irse a un estudio a tomarse una fotografía viva. ¿Sí? Entonces por eso es que vemos esto. Aparte de eso, también se consideraba a los difuntos como ángeles que cuidaban a la familia desde el cielo, entonces muchas veces los fotografiaban para mantener el recuerdo y tenerlos como cualquier santo en los altares. Aquí es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque son de las pocas fotografías donde se está sacando la imagen del difunto dentro del cajón. Si ustedes investigan, se van a dar cuenta que hay fotografías post-mortem que son muy artísticas, porque a veces ni cuenta nos damos si está muerto o está viva la persona, porque los vemos hasta posando y los vemos con sus mejores galas. Pero es muy raro ver, por ejemplo, que los fotografían en sus lechos de muerte o incluso en los cajones, como en este caso. Por eso me llamó mucho la atención esta fotografía. Aquí lo vemos que él está acompañado con sus dos hermanos, su mamá, perdón, que está acá, su esposa y su único hijo.
que según el censo de 1930, o sea, un año antes de que él muriera, pues nada más tenía prácticamente un hijo de su esposa con la familia que él puede ser. Aquí vemos que ustedes ya alcanzan el puente de San Antonio. Este es otro señor también que participó en la revolución. Él se llama Ascensión González. Los González de aquí, de hecho hay muchos González aquí, ¿verdad? Él creo que le decían Don Chonito, oigo que sí se expresan de él como Don Chonito. Él también fue una de las personas que participó en el movimiento revolucionario de 1910. Él es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo siempre lo he dicho que estas personas son las que realmente merecen ser reconocidas por la historia. En la historia oficial, desgraciadamente, sabemos de los grandes coroneles, de los capitanes, de los generales, pero quienes realmente hicieron la guerra son las personas comunes, las personas de carne y hueso. Las personas que sí dieron su vida prácticamente, o expusieron su vida para que este país fuera lo que fuera, porque desgraciadamente la historia oficial es a los que hacemos a un lado. Entonces este tipo de personajes son los que realmente deberíamos de valorar y rescatar, y más cuando los tenemos y los conocemos que existieron en nuestros pueblos. Él participó en la revolución, les digo, cuando termina la guerra, él regresa como buen ciudadano prácticamente a vivir a su pueblo como una persona común y corriente, nuevamente a sus labores del campo. Pues aquí lo podemos ver como es una persona humilde, una persona común y corriente, no lo vemos con elegancia, ni mucho menos. Podemos ver, incluso hasta imaginando las condiciones de vida en las que pudo haber estado. Pero así es injusta la vida, ¿verdad? Quien merece el honor no se lo damos, pero bueno, todos los historiadores que tenemos que respetar la memoria de este tipo de personas. Esta. Es una foto que a lo mejor a la vista no es tan impactante. A lo mejor van a decir, pues ¿qué veo? No veo nada. Pero es muy importante porque es una de las, al menos hasta el momento, una de las fotos más antiguas que conocemos del municipio. Debe haber más antiguas, no digo que no, pero por lo menos no hemos dado con ellas hasta el momento. Esta fotografía debe de ser más o menos entre el año 1900 y 1902. O sea, imagínense la época que estamos hablando, que no era muy fácil que viniera un fotógrafo a estas regiones. Aquí aparece una postal de lo que es hoy en día la comunidad de Las Pilas. Esta es la capilla, o la antigua capilla que existe, que perteneció a la hacienda de San Antonio de las Huertas. Una capilla histórica, que es del siglo XVI, que de hecho todavía conserva su pila bautismal. Ojalá y no se pierda, no la destruya. Es un tesoro lo que hay ahí, prácticamente. Esta fotografía fue tomada, no sabemos quién es el autor, obviamente, pero sí la encontramos en un grupo de fotografías que pertenecieron a la familia Irigoyen, que son unos españoles que encontraron en 1896 la hacienda de San Antonio, que prácticamente ellos la tuvieron hasta que se convirtió en ejido en los años 30. Y encontramos esta fotografía en un conjunto de fotografías donde ellos tenían varias de los negocios que tenían. Ahí encontramos, por ejemplo, fotografías de las tiendas que ellos tenían en Huetamo, de las tiendas de Bastán. Me da la impresión como que ellos tomaron fotografías especialmente de cada una de sus negociaciones. Probablemente, quiero pensar que era para enviárselas a sus familias en España, para que se dieran cuenta de la riqueza que habían acumulado en México y obviamente de lo que tenían. De hecho, la encontramos por error. Recuerdo que andábamos buscando ya desesperados y de repente vimos un libro que estaba por ahí en esa biblioteca y apareció, salieron a la vista las fotografías. Pero esa es la importancia realmente de esta foto, más que lo bonita que pueda ser a la vista de la antigüedad. Continuando con los niños, con la familia Irigoyen, que les decía, esta es la familia de los hacendados. Esta es una fotografía también que más o menos será como de 1900-1902. Es una fotografía donde están los hijos de estos hacendados en la hacienda de San Antonio, de hecho, en una de sus visitas. Obviamente vemos a los niños muy elegantes, ¿no? Hasta con su mascota, su perro, también hasta el perro se ve finol, dicen por ahí. Llama la atención la vestimenta, por ejemplo en este caso, este es un niño, todos creeríamos que es una niña porque le vemos vestido. A través de la fotografía, pues eso podemos irnos dando cuenta, a los niños se les vestía como niñas hasta cierta edad, pues no existía la ropa a diferencia de sexos, sino que se les vestía con camisones. Entonces cuando están bebés es muy raro que podamos ver la diferencia entre un niño y una niña. Ya obviamente cuando llegaban a cierta edad, pues sí ya se veía la diferencia así de los sexos, ¿verdad? Es una fotografía tomada de San Antonio. Ellos son los hijos, repito, de los hacendados, que ellos no vivían aquí, pero obviamente hacían sus ciertas visitas temporalmente para ver cómo iban los negocios, etc. Este es el primer jefe de tenencia que existió. O sea, Nocopétaro tiene solamente una tenencia.
que se elevó a tenencia en 1951, me parece, si no me falla la memoria. Que es obviamente lo que era la hacienda de San Antonio de las Huertas, que después en los años 30 se fraccionó para formar los ejidos, y obviamente la población empezó como que a crecer. Esto ocasionó que el municipio tuviera una reestructuración territorial, se eleva a tenencia en esa década, y el cargo queda primera vez en este señor llamado Salvador Talavera, que también es una persona externa, es una persona que había llegado en los tiempos de bonanza de la hacienda. Prácticamente llega a radicar a ella en busca de trabajo, obviamente, siendo muy joven. Se casa también ahí en ese lugar, establece su vida ya ahí. Se dice que él se dedicó a la música, como que conocía habilidades musicales, que cuando él llega a San Antonio pues empieza a incorporar a la sociedad y enseña, de hecho, a algunas personas de ahí a tocar ciertos instrumentos